Buenas, soy Jorge Eduardo Olarte Barragán, estudiante de la carrera Psicología en la Universidad de Cambú, y esta es mi resolución del estudio del caso de la unidad 4. El caso es el de Carlos, tiene 21 años, está en el tercer semestre de Psicología, hasta hace unos meses le iba muy bien y hoy le pasa esto, se siente en clase y no logra sostener la atención. Cualquier ruido lo saca, le dan una instrucción de 3 pasos y a mitad de camino ya perdió el primero. Estudia, lee un párrafo, levanta la vista y no sabría decir qué acaba de leer. En un examen duda de respuesta que sí sabe. Fuera de la universidad olvida compromisos, no organiza su día y si le cambian la rutina se bloquea. Y encima está desanimado y cada vez más solo. La sospecha apunta a 3 cosas que fallan juntas: la atención, la memoria y lo que llamamos funciones ejecutivas. No hay un diagnóstico y eso es importante porque mi tarea acá no es ponerle una etiqueta a Carlos, sino entender qué se rompió por dentro y en qué orden ocurrió. Voy a defender una idea a lo largo de toda la exposición, y es que lo que le pasa a Carlos no son 4 problemas separados, es uno solo cayéndose en cadena. Empecemos por el principio de todo, que es un problema de acceso. A tu a tu cerebro le llega ahora mismo mucha más información de la que puede procesar. Tus ojos captan luz, hay señales eléctricos por los nervios ópticos hacia la parte trasera del cerebro, el lóbulo occipital, ahí esa información se parte en 2 caminos. Uno se va al costado, al lóbulo temporal y resuelve una pregunta: ¿qué es esto que estoy viendo? El otro sube hacia el lóbulo parietal y resuelve otra pregunta: ¿dónde está? Con el oído pasa algo parecido. La vibración entra, unas células diminutas dentro del oído lo convierten en señal eléctrica y esa señal llega también al lóbulo temporal. Hasta aquí todo entra y ese es justamente el problema. Si todo entrara con la misma fuerza no podrías hacer nada, estarías atendiendo el ventilador, la silla, el tipo que tose atrás, todo al mismo tiempo. Por eso hace falta un portero y ese portero es la atención. Portellano lo explica diciendo que la atención no es una sola cosa, sino un sistema que decide qué pasa y qué se queda afuera. Y agrega algo que le cae encima a Carlos: cuando la atención se daña, siempre se dañan otras cosas detrás. Nunca falla sola. Ese portero tiene 3 niveles, uno encima de otro. El primero es estar despierto y receptivo. Es el interruptor general, vive en una zona profunda del cerebro, en el tronco. El segundo es sostener, aguantar 40 minutos de clase sin que se te caiga el foco. Y el tercero es seleccionar, de 10 cosas que compiten, quedarte con una. Carlos tiene el interruptor encendido, llega a clase, está despierto, está presente. Lo que no tiene es el segundo ni el tercero. Que se distraiga con cualquier estímulo del salón es el portero que no filtra. Que no aguante la clase completa es el portero que se cansa. Y una cosa más que me parece la más interesante de este caso es que ese sistema de atención no está aislado en la corteza. Hay estructuras en el medio del cerebro que se llaman ganglios basales que funcionan como un cruce de caminos. Conectan la corteza que piensa y el sistema límbico, que es donde viven las emociones. Entonces, atención y estado de ánimo comparten cableado. Guarden ese dato porque vamos a volver a él al final cuando hablemos del desánimo de Carlos. Si la atención decide qué entra, las funciones ejecutivas deciden qué hacemos con eso. Bauermeister la define como las actividades mentales que usamos para planificar, organizar, revisar y corregir nuestra propia conducta cuando queremos llegar a alguna parte. Yo lo diría más simple: son el jefe. Viven sobre todo en la corteza prefrontal, que es la zona de adelante, justo detrás de la frente. Y ese jefe se apoya en 3 cosas. Una, frenar, decir que no a lo que te distrae. 2, tener a mano lo que estás usando, como una pizarra mental donde anotas el dato mientras trabajas con él. 3, cambiar de plan. Si la estrategia no funciona, soltarla y probar otra. Miremos a Carlos con esas 3 cosas en la mano. No frena. El ruido del salón se lo lleva, la pizarra se le borra. Por eso pierde las instrucciones largas antes de que terminen. Y no cambia de plan. Cualquier alteración de la rutina lo deja parado, sin alternativa. De esas 3 fallas cuelga todo lo demás. Tomar una decisión es básicamente mirar las opciones, pesarlas.
Carlos duda en el examen aunque sepa la respuesta. Eso no es que no sepa, es que él no logra cerrar, se queda pensando opciones sin poder decidir. Y resolver un problema exige tres cosas al mismo tiempo: que el jefe planifique, que otra zona integre la información y que el sistema emocional ponga las ganas de sostener el esfuerzo. Si ese trío no coordina, aparece justo lo que Carlos describe: se frustra ante cualquier tarea que exija planificación. Ahora llegamos a lo que más angustia a Carlos: leer y no retener nada. Y aquí hay que decir algo que puede sonar extraño, pero es el centro del caso. Carlos no está olvidando. Carlos nunca guardó. Para entender la diferencia hay que saber cómo funciona la memoria, que trabaja en tres tiempos. Primero, guardar. Convertir lo que leíste en algo que el cerebro pueda archivar. Segundo, mantener. Que eso siga ahí mañana. Y tercero, encontrarlo. Traerlo de vuelta cuando lo necesitas. Casi siempre creemos que el problema está en el tercero. Se me olvidó. Pero para guardar hace falta atención. Sin atención no hay archivo. Y si no hay archivo, no hay nada que encontrar después. Por eso Carlos lee un párrafo y no sabe qué leyó. Y no es que el recuerdo se perdió, es que nunca se formó. El segundo detalle del caso es que él dice que no logra conectar lo nuevo con lo que ya sabe. Y resulta que no es copiar y pegar, sino enganchar la información nueva a la que ya tienes. Cuando ese enganche no ocurre, lo poco que entra queda suelto y no tiene de dónde agarrarse. Por dentro, cuando sí aprendemos, lo que pasa es que las neuronas se hablan de ellas en algunos puntos de contacto, la sinapsis. Esos contactos no son fijos, se fortalecen con el uso y se debilitan con el desuso. Eso es la plasticidad, y hay un mecanismo concreto, el más estudiado de todos, que ocurre sobre todo en el hipocampo, la zona encargada de fabricar recuerdos nuevos. Se llama potenciación a largo plazo y funciona así. Una neurona le manda un mensaje a otra usando glutamato, que es su mensajero químico. Del otro lado hay un receptor muy particular, se llama NMDA, y su gracia es que no se abre con cualquier cosa, necesita dos condiciones a la vez: que llegue el mensaje y que la neurona ya esté activada. Es una cerradura de dos llaves, si solo tienes una, no abre. Cuando sí se dan las dos, entra calcio, y ese calcio es la señal de que aquí pasó algo importante. El calcio dispara una cascada de reacciones que terminan poniendo más receptores en la superficie de la neurona que escucha. El resultado: la próxima vez que llegue el mismo mensaje, se va a oír más fuerte. La conexión quedó reforzada. Eso a nivel celular es haber aprendido algo, y tiene dos fases. La primera dura unos minutos y es muy frágil, refuerza lo que ya está. La segunda llega horas después, fabrica proteínas nuevas y cambia físicamente la sinapsis. Esa es la que deja huella de verdad. Cuando en laboratorio se bloquea este mecanismo, los animales dejan de aprender. Es una de las evidencias más fuertes que tenemos de que aquí está la base del recuerdo. Ahora, la parte incómoda para Carlos es que todo esto necesita repetición sostenida. La cerradura de dos llaves solo se abre si el estímulo existe, insiste. Si él nunca sostiene la atención el tiempo suficiente, esa insistencia no ocurre. La segunda fase, la que deja huella, no se enciende nunca. Y esto ya nos deja ver la cadena completa. La atención no filtra. Sin filtro no hay archivo. Sin archivo no hay recuerdo. Y sin recuerdo disponible, el jefe no tiene con qué trabajar. Un solo problema cayendo en fila. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué podría estar pasándole a Carlos? Y aquí voy a ser muy cuidadoso porque el enunciado lo dice claro: no hay un diagnóstico. Así que hablo de hipótesis, no de conclusiones. La primera posibilidad es un trastorno por déficit de atención. Se ha relacionado con un mal funcionamiento en las zonas que regulan la atención y el control de los impulsos. Encaja bastante con algunas cosas del caso, pero tiene un problema. El déficit de atención no aparece de golpe a los 21 años. Suele venir desde la infancia. En el caso de Carlos, dice que antes iba bien, y esa es la pista más importante que tenemos. Algo cambió, y lo que cambia hay que investigarlo diferente. La segunda posibilidad es que es un cuadro depresivo. Fíjense en algunos datos que
el caso menciona desmotivación, ánimo bajo, aislamiento que va en crecimiento, solemos creer que eso es una consecuencia, que le va mal, entonces se deprime. Pero puede ser al revés también, y aquí vuelve el dato que les pedí guardar al principio. Atención y emoción comparten cableado. Los ganglios basales conectan la zona del despertar con la corteza y con el sistema límbico. Además, la motivación es lo que permite que la atención se sostenga. No es un adorno, es el combustible, el ánimo depende de la motivación. Si la motivación, la atención no aguanta, y sin atención no se guarda, y sin recuerdos el rendimiento va a caer y el ánimo va a caer de nuevo. Es un círculo y no sabemos por dónde empezó. Por eso lo correcto acá no es elegir una etiqueta, es derivar a una evaluación neuropsicológica completa con pruebas específicas de atención, memoria, funciones ejecutivas o alguna valoración de su estado anímico. Ahora supongamos que se confirma algo. ¿Qué se puede hacer aquí? Va a entrar la neurorehabilitación y trae una noticia muy buena. Y es que durante mucho tiempo se creyó que un cerebro dañado no se recuperaba, que había que resignarse, y eso resultó ser falso. León Sarmiento y su equipo logró explicarlo. La neurorehabilitación se apoya justamente en la plasticidad, en esa capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones, y funciona incluso años después de una lesión. Rehabilitar es, en el fondo, reentrenar con repetición para que las conexiones se refuercen. Es el mismo mecanismo del que hablamos hace un ratito, usado a propósito. Los programas serios siguen un criterio que se resume en 5 condiciones: que la meta sea específica, medible, alcanzable, realista y con un plazo definido. La rehabilitación no se le hace a la persona, se hace con la persona, con su familia, con su entorno. Y en el caso de Carlos, que no tiene ninguna lesión, esto se traduce en algo mucho más sencillo: reducir los distractores del ambiente donde estudia, partir las tareas grandes en pasos cortos para no exigirle a la pizarra mental más de lo que puede aguantar, apoyos externos, agendas, alarmas, listas, sacar afuera lo que la memoria no está sosteniendo, repartir el estudio en sesiones cortas y repetidas en vez de una maratón, porque la huella duradera necesita tiempo entre repetición y repetición, y trabajar el ánimo en paralelo, no después, en paralelo, porque si el círculo se sostiene solo, atacar un lado sin el otro no alcanza. ¿Para qué sirve toda esta información frente a un caso como el de Carlos? Para 3 cosas. La primera, cambia la pregunta. Sin esta mirada científica, la lectura sería: Carlos es un descuidado, se volvió flojo, vago. Con esta mirada, la pregunta pasa a ser: ¿qué proceso se está rompiendo y en qué orden? Es la diferencia entre juzgar y evaluar. La segunda es que permite ordenar la cadena. Vimos que sus 5 o 6 síntomas no son 5 problemas, son uno que se desploma en fila. Y eso cambia la intervención por completo. No hay que atacar 6 frentes. Hay que encontrar la primera ficha de ese dominó. Y la tercera es que da esperanza con fundamento. El mismo mecanismo que explica por qué Carlos no aprende es el que explica por qué puede volver a hacerlo. El cerebro cambia con la experiencia, siempre. Y cierro con una advertencia que los propios materiales de la unidad insisten en hacer. Hay que tener cuidado con sobreinterpretar los hallazgos neurocientíficos. Que yo pueda nombrar zonas y mecanismos no significa que sepa qué tiene Carlos. Carlos es una persona, no un escáner. Y lo más útil que he aprendido en esta unidad no es esta lista de estructuras, es que detrás de un estudiante al que le empezó a ir mal, casi siempre hay un proceso completo pasando. Y que ese proceso se puede encontrar y se puede trabajar. Muchísimas gracias.